Hola a todos. El presente video tiene por objetivo introducirnos a la resolución de circuitos con corriente alterna, circuitos monofásicos, para lo cual utilizaremos números complejos y notaciones vectoriales que son la rectangular y escalar. No profundizaremos mucho en los conceptos matemáticos y físicos que conciernen a este tipo de problemas, sino le daremos un enfoque algo más práctico para poder resolver de manera más rápida lo que son estos problemas. Bueno, sin más dilación, comenzamos con el video y espero que les sirva. Muy bien, la corriente en los circuitos AC varía de positivo a negativo, o sea, varía de sentido 50-60 veces por segundo, de forma sinusoidal, es decir que va de 60 a 50 veces por segundo, va a ir de positivo a negativo, y esta es impulsada por la tensión o voltaje, que si vieron el video anterior lo ejemplificamos con unas waifus que se empujaban. Esto se simboliza con un círculo con una línea sinusoidal en medio, con un positivo y un negativo. El positivo representa la línea y el negativo al neutro. Operaciones con números complejos. Los números complejos son utilizados para trabajar con elementos de circuitos en corriente alterna, ya que estos presentan propiedades que se ajustan a lo que es las operaciones con variables complejas, que es la combinación de un número real ordinario con un número imaginario. Tenemos dos tipos de notación, la polar y la escalar o rectangular. Dentro de lo que es la notación polar, lo que se anota es el tamaño del número seguido de un ángulo, que en este caso le vamos a llamar ángulo de fase o desfase. En la notación escalar utilizamos los componentes x y y del número, siendo que en el eje y utilizamos lo que es el número imaginario o la unidad imaginaria, i o j, que no se puede mezclar con el eje x porque es un número real. ¿Ya? Los números en polar nos sirven para multiplicar y dividir, siendo que los números en rectangular, los mismos números, sirven para sumar y restar. Haciendo las operaciones en inverso, o sea, utilizando la notación polar para sumar y restar, sería muy complicado. Lo mismo al revés, si utilizamos la rectangular para dividir y multiplicar, se hace todo un lío. La conversión. Muchas veces vamos a tener que convertir de polar a rectangular, desde rectangular a polar, pero si tenemos calculadora, pues mejor utilizar la calculadora, ya que nos va a ahorrar bastante tiempo. Y esto no es un tema de matemáticas, esto es circuitos. Entonces vamos a tener la conversión de polar a rectangular, en el que tenemos los dos ejes, el eje x y el eje y, que sería la parte real, que va a ser igual al módulo del número por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria va a ser igual al módulo del número por el seno del ángulo, siendo que y, ojo, que es la parte imaginaria. Para convertir de rectangular a polar, utilizamos una relación pitagórica, es decir que el módulo del número imaginario va a ser la suma del cuadrado de sus componentes bajo una raíz, y el ángulo va a ser la tangente inversa del componente y sobre el componente en x. Tangente inverso, también conocido como arco tangente. Un apunte: el inverso de un número imaginario es el mismo número imaginario negativo, y el número imaginario al cuadrado es el negativo del número imaginario también. Esta información nos va a servir más adelante. Ok, polilla. Bien, comenzaremos con una operación simple. Tenemos una fuente con 300 volts con un ángulo de 0 grados de desfase, con un resistor y una bobina. El resistor tiene 2 ohmios y la bobina tiene 3 ohmios. Entonces lo primero que haremos es sacar la impedancia total, que simplemente es la suma de las impedancias. Como el 2 es real y el 3 está en el eje imaginario positivo, simplemente es una suma de 2 más 3J. Ahora, para hallar la corriente hay que dividir el voltaje
entre la impedancia. Para esto vamos a tener que convertir de rectangular a polar porque es una división. Ya dijimos más antes que necesitamos que esté en polar para poder multiplicar o dividir, y en rectangular para poder sumar o restar. Muy bien, resolviendo la relación pitagórica tenemos 3.61 y el tangente inverso o arcotangente del componente y sobre el componente en x nos da 56.31 grados. Por tanto, la corriente va a ser los 300 volts con un ángulo de 0 dividido entre 3.61 en un ángulo de 56.3 grados. 31. Por tanto, la corriente va a ser 300 sobre 361 es 83.1 en un ángulo de menos 56.31, ya que hay que restar 0 menos 56.31. En amperes porque utilizamos ohms y volts, sin submúltiplos ninguno. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más complicado con 3 cargas en paralelo. Hijo de puta, acahuete. Con una fuente de 100 de volts a un desfase de menos 180, con una resistencia, en paralelo una bobina y en paralelo un capacitor, en el cual la resistencia va a ser de 10 ohms, de 3 y de 2 la bobina y el capacitor respectivamente. La impedancia total aquí va a ser, como están en paralelo, la suma de los inversos en un inverso, es decir, el inverso de la suma de los inversos. Y tenemos por consiguiente de que tenemos que aplicar que el inverso de la cantidad imaginaria es el negativo de la cantidad imaginaria. Es decir, que los que tengan J abajo, para subirla arriba tienen que cambiar de signo. Es decir, aquí tenemos menos 1/3 J, y como estos dos son negativos, pues va a ser positivo al final. Tenemos ahora un décimo más un sexto, sumando estos dos, o sea, restando J. Ahora tenemos un número complejo en el denominador. Lo vamos a poner en decimales para que sea más fácil de utilizar. Un sexto es 0.17J. Ok. Este denominador hay que convertirlo a polar para poder dividir el 1 entre ese número de abajo. Entonces lo convertimos utilizando la relación pitagórica para hallar el módulo del número complejo. Bueno, denominador del número complejo sería más correcto. Y tenemos que el denominador y el ángulo va a ser el arcotangente del componente en y sobre el componente en x. Notar que me acabo de comer el 1 del 0.17. Bueno, el denominador es 0.197 y el ángulo va a salir 59.5 grados, lo cual está bien, ignorando el error de la escritura del 0.17. El ángulo del 1 es de 0 grados, ya que es un número completamente real, el 1, ¿no? El denominador es complejo. Ahora vamos a escribirlo, el 1 con un ángulo de 0 grados y 0.197 con un ángulo de 59.5 grados. Bien, dividiendo esto me da que 1 dividido entre 197 y 0 menos 59.5. 1 dividido entre 0.197 es 5.7 y el ángulo simplemente va a cambiar de signo, 0 menos 59.5 grados. Y por último, la corriente es voltaje sobre la impedancia. Y bueno, le colocamos la flechita para saber que es vectorial todo. Tenemos 100 grados a menos 80 grados, digo 100 volts a menos 80 grados y 5.07 a menos 59.5 grados. Por último, la corriente va a ser dividir 100 entre 5.07, que va a dar 19.7. Y la diferencia entre menos 80 y menos 59.5 es menos 20.5 amperes.